La doctora Elsa Marina Rojas y yo, mi nombre es William Lenis, estamos acompañándolos esta mañana para la sesión de 8 a 10. Tenemos las tres siguientes charlas de experiencias PrEP en Latinoamérica a cargo de la doctora Brenda Crabtree de México, prevención en adolescentes y mujeres jóvenes a cargo de la doctora Ana Paulina Celi de Ecuador, y la última sesión de este bloque será el presente y futuro de la prevención del VIH a cargo del doctor Dushyanta Hayawira de Estados Unidos. La doctora Brenda nos va a acompañar online con la conferencia Experiencias de PrEP en Latinoamérica. La doctora Brenda Crabtree Ramírez estudió y se tituló con honores en la Facultad Mexicana de la Medicina de la ULSA en 2000. Es especialista en medicina interna del Centro Médico ABC. Recibió la medalla Alfonso Caso, galardonada por la UNAM como la mejor internista del año en 2005. Tiene una especialidad en infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es investigadora titular en la clínica de VIH del Departamento de Infectología del mismo instituto y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 2010. La doctora Brenda es profesora de curso de alta especialidad en diplomado en VIH-Sida de la Universidad Autónoma de México. Los invito a acompañarnos con esta charla que la va a transmitir online. Experiencias PrEP en Latinoamérica. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, doctora. Adelante. Muchas gracias a todos por su presencia y lamento muchísimo no estar con ustedes. Le agradezco en especial al doctor Ernesto Buitrago y al doctor Oñate. El doctor Oñate y yo estudiamos juntos infectología y de ahí tenemos una linda amistad y por eso tenía muchísimas ganas de conocer Colombia, que no conozco, así es que espero poder estar con ustedes pronto. Muchos de los conceptos que ya hablamos el día de hoy ya los cubrió el doctor Lobardo de alguna manera, así es que espero poder transmitirles la necesidad de la implementación de las estrategias preventivas en nuestra región de una manera más enérgica y más contundente. Nosotros sabemos que en el tema de VIH hemos avanzado tremendamente. Ahora ya podemos hablar de un concepto de que no se transmite el virus del VIH de las personas que ya lo padecen. Y esto es gracias a incontables avances sociales, científicos y políticos que nos han llevado a esto, incluso a decir que han habido 3 personas que han logrado curarse de VIH en condiciones muy, muy especiales. Pero como ya dijo el doctor Lobardo, fíjense la situación actual de Latinoamérica. 2 millones de personas viven con VIH y probablemente esto nos hace una región muy difícil porque es una región con poca prevalencia de VIH, con poca inversión en investigación y es una región sumamente heterogénea. Entonces, hemos tenido avances en el sentido de que ahora solamente una tercera parte tienen diagnóstico tardío cuando hace una década esto era prácticamente la mitad y se han reducido en un 20% las muertes desde el 2010. Sin embargo, como ya explicó el doctor Lobardo, lo que no hemos logrado es prevenir las nuevas infecciones y uno se pregunta por qué nosotros, nuestra región, es tan distinta en comparación con lo reportado a nivel mundial. Y sigue siendo igual, o sea, la situación de las nuevas infecciones está ampliamente descrito en las poblaciones claves, como ustedes ya lo conocen y lo mencionó en la charla previa. Siguen siendo los trabajadores sexuales, las mujeres transgénero, los hombres que tienen sexo con hombres y quienes se inyectan drogas. Pero permítanme decir que el 20% de quienes viven con VIH en nuestra región son personas adolescentes y que sabemos que son cosas que debemos de atender. ¿Por qué? Porque hasta muy recientemente fueron incluidos en los ensayos clínicos y sabemos que es difícil de recluirlos en los ensayos clínicos, así como también de retenerlos. Es una población especial, pero que representa de las nuevas infecciones un 20%. Sabemos que en muchos de nuestros países de Latinoamérica la prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres es sumamente alta, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México la prevalencia es hasta del 20%, ¿no? Entonces, a veces
como que si lo ves desde el punto de vista de la población general, pues en nuestro país, como por ejemplo en México, la prevalencia es del menos del 1%, y entonces uno diría, bueno, ¿por qué tendría que haber una preocupación desde el punto de vista de políticas públicas? Si la prevalencia es tan baja, no sucede lo mismo como países africanos, pero si ya vemos en las poblaciones clave, esta prevalencia es tan alta como lo que sucede en otros países más afectados como los países africanos, y entonces es ahí donde tenemos que poner atención, porque vean cómo está la prevalencia en las mujeres transgénero. Es en promedio de una de cada 4 personas, pero esto varía de acuerdo a los distintos países, con mayor proporción, por ejemplo, en Brasil y en Argentina. ¿Y esto por qué? Pues porque sabemos que es una enfermedad que está ligada a los determinantes sociales. Vean este estudio del Río de Janeiro, muy interesante, pues muchas de las mujeres transgénero, o si no es que la mitad, viven con violencia, han sufrido abuso, discriminación, y por tanto entonces tienen menos oportunidades laborales, más uso de drogas, y esto las convierte en blancos para la adquisición de infecciones de transmisión sexual y VIH. Entonces esto, por ejemplo, lo que han reportado también en Río de Janeiro, es que la tasa de nuevas infecciones de incidencia anual es sustancialmente mayor, por ejemplo, en las mujeres transgénero en comparación con los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces son poblaciones que debemos de atender y que debemos de poner atención, porque son precisamente las que llevan, o son las que siguen persistiendo en aumento o contribuyendo de manera importante en las nuevas infecciones. Entonces sabemos que, de acuerdo a los datos de la OPS, no hemos logrado los objetivos 90-90-90, y que esto es porque no hemos atendido precisamente a estos grupos claves, ya que más del 90% de las nuevas infecciones suceden justamente ahí. Entonces, obviamente hay una necesidad de incrementar y consolidar las estrategias de prevención. Y vean cómo la investigación en prevención se ha llevado a cabo en Latinoamérica, y desde hace muchísimo tiempo. O sea, tenemos más de una década con ensayos clínicos efectivos, muy pocos, tengo que decir, basados en mujeres, con el uso de PrEP, por ejemplo, en específico, en tableta. Y desde hace mucho también existen guías. Entonces, la realidad es que en este momento estamos con el uso de PrEP, de profilaxis preexposición, desde el punto de vista de tabletas, pero sabemos que hay estrategias emergentes, como ya mencionó el doctor Lobardo, de anillos intravaginales para que sean decisión de las mujeres su uso, y los inyectables. Pero sabemos que a lo que queremos llegar probablemente es, en el futuro, a tener herramientas que sean más amigables, efectivas, duraderas, con un impacto a largo plazo, como los implantes, que sabemos que podría ser posible en un futuro. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, está el estudio HPTN 083, que me parece que es un parteaguas en la historia del PrEP, porque si bien el PrEP lo habíamos concebido como antirretrovirales previo a la exposición para prevenir la adquisición de VIH, estos eran tabletas diarias, pero cuando esto se comparó con los inyectables, que el cabotegravir, lo que sucedió es que en mayo del 2020, o sea, ya de esto tiene 2 años, el análisis interino decidió parar el estudio. ¿Por qué? Porque la diferencia de incidencia entre el brazo de la profilaxis preexposición tomada en comparación con la inyectable fue dramáticamente distinta. Es decir, que entonces ya tenemos una herramienta que es sumamente mucho más efectiva que la que veníamos utilizando antes. Y esto nos hace cambiar el paradigma de hacia dónde debería de ir el PrEP en el mundo, y esto desde luego representa todo un reto. Afortunadamente, este estudio también se llevó a cabo en mujeres, y en forma paralela, y ya se publicó hace unas cuantas semanas, teniendo unos resultados sumamente similares al HPTN
83, en donde lo que se vio es que efectivamente los inyectables tienen una proporción de muchísimo menor incidencia de infecciones por VIH en comparación con el tratamiento tomado. Desde el punto de vista del anillo vaginal, ya había mencionado el doctor estos estudios, donde, fíjense, estos estudios son bastante viejos, podríamos considerarlos, y no fue muy entusiasta los resultados porque se consideró que un 30%, 50% de estos estudios en cuanto al porcentaje de prevención era muy, muy bajo. Pero ¿qué pasó cuando esto se siguió y se aumentó con un paquete de atención comprensivo, es decir, con acompañamiento, con detección de otras infecciones de transmisión sexual, con consejería, porque vean que son mujeres que en su mayoría tienen pareja, viven con su pareja, tienen hijos, entonces necesitan una atención mucho más integral. Lo que sucedió es que esta reducción de la adquisición de VIH disminuyó aún más, hasta un 40 y 60% respectivamente. Entonces vemos que a lo mejor las intervenciones para ciertas poblaciones tienen que ir dirigidas de una manera mucho más complementaria, mucho más adecuadas al usuario y a la situación y contexto, y esto aplica para las mujeres. Entonces, de manera, yo siendo mujer, que me interesan muchísimo estos temas, me entusiasmó mucho ver que recientemente se retomó esta línea de investigación, y lo que se hizo es este estudio CHOICE, en donde se hizo todo un programa para la atención y el uso de métodos de prevención. Uno que era el uso del anillo intravaginal versus el uso de PrEP oral. Esto eran aleatorizados y luego se cruzaba, y después había un periodo donde ellas podían elegir cualquiera de los métodos que ellas consideraban que les aplicaba mejor para cada una de sus situaciones. Y vean cómo cuando se hizo el periodo donde se eligió este periodo choice period, lo que encontraron es que casi el 70% decidió utilizar un anillo vaginal, aunque un 30% prefirió el uso de PrEP oral. En este caso no se implementó lo inyectable. Lo interesante aquí es que los pacientes con mayor las participantes con mayor adherencia en el PrEP oral fueron las que después, en el periodo de elegir, donde podían elegir libremente, utilizaban el mismo método, ¿no? Y que se identificó una mayor adherencia en ambos estudios, es decir, y las adolescentes y mujeres jóvenes, porque este estudio incluye mujeres adolescentes, pueden tomar decisiones y de acuerdo a eso incrementar su adherencia. Entonces creo que esto es un parteaguas para la prevención y PrEP, para los estudios de PrEP en mujeres que debemos de considerar a futuro. Otra de las preocupaciones es que el uso, por ejemplo, de los métodos de prevención y su uso o riesgo de potencial efectos adversos en embarazadas y la lactancia, vean cómo pues muchas de las mujeres que han quedado embarazadas o han lactado durante estos estudios, pues ya es un número considerable tomando en cuenta todos los estudios que se han hecho en cuanto a estos anillos, y vemos que en realidad no se ha asociado con ninguno de los malformaciones o efectos adversos indeseables en el producto de las mujeres embarazadas ni en la lactancia, lo cual es sumamente importante a considerar. Entonces, bueno, como ya les dije, la historia de las guías de uso de PrEP pues datan ya de hace más de 10 años. ¿Y qué pasa con la implementación? ¿No? La implementación sigue siendo nuestro tendón de Aquiles, y mucho más probablemente en nuestra región. Si bien ya están los inyectables figuran como parte de una opción de uso de PrEP,
pues el acceso a estos métodos, a este tipo de intervenciones, pues todavía no lo tenemos en nuestra región. Esta es una diapositiva que supongo yo no podía ver las diapositivas del doctor Lobardo, pero supongo que fue la que presentó, donde vemos, pues, y lo hemos visto con COVID también, la implementación es simplemente una de estas cosas que se nos ha dificultado muchísimo en todo el mundo, pero en nuestra región en particular. O sea, en este momento nosotros hemos cumplido con el 8% de la meta global que nos impusimos en cuanto a la implementación de PrEP para el 2025. Y si bien podemos decir que esto se debe al COVID, creemos que esto es un problema de siempre, ¿no? La ciencia avanza mucho, pero ¿de qué sirve si no podemos implementarla? A nivel mundial, lo que vemos es que sí que ha habido un incremento bien importante en el número de usuarios de PrEP a nivel mundial. Este incremento realmente en los últimos años se ha dado principalmente en las regiones que son los Estados Unidos y Europa y en África, pero no así en naranja nuestra región, que se ha visto francamente muy afectada desde el punto de vista de la implementación de PrEP. Entonces, nosotros lo que sabemos que funciona es el testeo, pero el autotesteo, por ejemplo, no es una política pública que se utilice en todos los países y sabemos ya desde hace mucho tiempo que puede ayudar a aumentar el número de pruebas que se hacen las personas que se consideran en riesgo. El PrEP, cual ya hablamos, obviamente el uso de tratamiento antirretroviral de forma universal de todas las personas, no importa los CD4, no importa las condiciones, y desde luego la participación comunitaria es crucial. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que trabajar en las barreras de implementación de PrEP? Pues no podemos pensar en PrEP como una intervención aislada, o sea, no puede haber solamente un programa de PrEP que esté en un lugar sin considerar una serie de factores que tienen que ver con incorporarlo como una política pública, hacerlo de acuerdo, adecuarlo a la cultura apropiada de cada una de las países, regiones, incluso ciudades, ¿no? Y trabajar desde luego con las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad. Se ha visto que esto puede ser en gran beneficio y ahorita les voy a explicar por qué sabemos esto en nuestra región, y además tenemos que adaptarnos a las circunstancias como se ha tenido que hacer con el COVID para utilizar y maximizar las oportunidades. Y desde luego siempre mostrar la ciencia y por qué es importante la implementación para obtener financiamiento, convencer a nuestras autoridades de que las políticas públicas son importantísimas para lograr un financiamiento adecuado y un programa sólido. Entonces, desde el punto de vista de qué es lo que se tiene que considerar para que sea una política pública, pues tiene que ser un acceso universal para todas las personas que están en riesgo, porque como ya dijo el doctor Lobardo, todos estos ensayos clínicos se han llevado a cabo en personas donde se evalúa el riesgo y se sabe que este riesgo es considerable y entonces se benefician de una intervención como esta. La intervención tiene que ser gratuita, centrada en las personas, integrada a un sistema de salud, porque se tiene que hacer un monitoreo adecuado, pero claro que tiene que ir enfocado en todo, ¿no? En la salud sexual, no solamente el VIH. Tiene que haber guías nacionales, que éstas se editen de manera periódica y que haya una planificación de implementación para que esto no sea centralizado, por ejemplo, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel de todo el país. El estudio en PrEP es de donde sabemos un poco, este estudio es una prueba de concepto de que podemos implementar un programa de PrEP en nuestra región, y vean aquí se incluyó a 3 países de nuestra región, México, Perú y Brasil, en 30 distintos sitios. Se incluyeron casi 10,000 personas, entre hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, y vean la proporción entre los países. Y que es importante notar que la gran mayoría eran menores de 35 años con una educación de secundaria o más. Era una población sumamente diversa y una población de alto riesgo, ¿no? O sea, ellos no solo querían utilizar PrEP, sino que también incurrían en relaciones sin preservativo
utilizaban drogas o habían tenido infecciones de transmisión sexual en el pasado, etcétera. Entonces, justamente en estas poblaciones es donde se puede ver el beneficio. Una vez que se implementó, se les otorgaba PrEP y se les daba seguimiento, se evaluó la compensación de riesgo, es decir, que si habían cambiado sus prácticas de riesgo, que es una de las preocupaciones que siempre las autoridades creen que esto se puede salir de control. Y lo que se prueba en este estudio, que es una prueba de concepto y de implementación, es que la gran mayoría no aumentan sus prácticas de riesgo de manera significativa, con lo cual podemos decir que esto no hace, es como el concepto del aborto, ¿no? No porque se haga legal el aborto va a haber más abortos. Esto es exactamente, o es un concepto parecido. Lo que sí tenemos que saber es quiénes son los que se pierden, y hay casi un 10% que se pierde de manera temprana, y los factores de riesgo para estas pérdidas, que en realidad no es un porcentaje muy elevado en comparación con los estudios, los ensayos clínicos, sí es bastante parecido, pero México, Perú, mujeres transgénero, adolescentes y menos educación fueron los factores asociados a la retención, por lo que estas poblaciones en específico creo que son las que se deben de considerar estos factores de riesgo para futuras implementaciones y políticas públicas en cada una de las regiones, ¿no? Perdón, en cada uno de los países. Entonces, tenemos que enfocarnos en dar una atención culturalmente apropiada, o sea, en nuestro personal de salud tenemos que saber educarlos a que la prevención es sumamente importante, y reducir la discriminación y las barreras estructurales que nos llevan a que los usuarios no vayan y pidan acceso a las estrategias de prevención, que son las que ya mencionamos, no solamente el uso de PrEP, y educar a la población y desde luego adaptarnos a las circunstancias como ahora con la pandemia, con telemedicina, con autotesteo, etcétera. Y para esto, pues obviamente necesitamos trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y comunidades que nos dan la perspectiva de qué es lo que los usuarios y cada uno de los contextos y regiones. Nosotros tenemos poblaciones indígenas, tenemos poblaciones rurales, tenemos poblaciones urbanas. Todo esto tiene que ser vigilado, bueno, no vigilado, sino ayudado con las organizaciones de la sociedad civil, que nos dan esta perspectiva de cómo se tendría que hacer basado en las personas. Desde luego, siempre el financiamiento es el cuestionamiento de nuestros gobernantes, y creo que lo que debemos demostrar es lo que ya sabemos, que ya hay estudios de costo-efectividad, sobre todo en Perú y en Brasil, y donde se sabe que de acuerdo a los datos de la OPS, esta medicación cuesta $8, y que el número necesario para tratar es de 13 personas, que esto es mucho más bajo que muchas otras intervenciones farmacológicas, con lo cual por eso debemos de abogar por la implementación de PrEP en nuestra región, que todavía sigue tan rezagada. Pero no podemos avanzar si no avanzamos en las cuestiones sociales o profundas que determinan a nuestra región, donde sabemos que de acuerdo a esta vigilancia de estigma, discriminación, violencia contra las poblaciones LGBT y sobre todo la población transgénero, México y Brasil son los países que encabezan la violencia. O sea, el 70% de los asesinatos se llevan a cabo en nuestra región, con lo cual esto nos deja, o sea, la violencia contra la población más afectada es mucho de lo que nos hace una barrera para la implementación. Y la otra es la educación. La educación, las políticas de educación sexual son francamente todavía muy atrasadas en nuestra región. Vean cómo no hay políticas públicas ni en México, ni en Brasil, ni en Perú, ni en una parte muy importante de nuestra región, y en algunos pocos sí la hay en primaria y secundaria, pero creemos que podemos hacer mejor. La educación sexual temprana desde luego puede impactar en todo esto que le hemos mostrado al doctor Lombardo.
y yo. Entonces, para concluir, hacer que PrEP sea más eficiente y eficaz, se tienen que equilibrar los costos, la eficiencia y el impacto. Y para eso, cada uno de los países y regiones tiene que evaluar el riesgo, las personas más afectadas, cómo es que se lleva la epidemia en cada uno de los contextos en los que estamos. Entonces, se debe de hacer un balance entre los servicios básicos, que por ejemplo podría ser PrEP, uso de condones y lubricante, contra un paquete ideal que incluye una serie de escrutinios de otras infecciones de transmisión sexual, pero que a veces no es tan necesario para muchos de los integrantes de la población porque no están tan en riesgo. Entonces, este balance es lo que se tiene que analizar. Se tiene que hacer investigación para poder fomentar o para poder justificar estos programas que ayuden a que se haga el balance entre la seguridad y un impacto favorable y entonces sea costo efectivo. Y con esto quiero terminar mi charla y agradecerle a las doctoras Carmen Juárez y Fernanda Vargas por haberme ayudado a hacer estas diapositivas y a la doctora Beatriz Grinstein y Omar Sued que me ayudaron con muchas de estas diapositivas, al equipo INPREP con el que de México y desde luego a la clínica donde trabajo, y con estos les agradezco a todos su atención. No oigo los aplausos, pero gracias. Muchas gracias, doctora Crabtree, por su presentación de experiencias en Latinoamérica.